Bien, hagamos este ejercicio de paramagnetismo de Langevin. Antes del nacimiento de la mecánica cuántica, Langevin explicó el paramagnetismo asumiendo que cada ion paramagnético tiene un momento magnético μ cuya magnitud es constante, es decir, depende de la naturaleza del ion, y es libre de moverse en todas las direcciones. En presencia de un campo magnético externo B, la energía de interacción de un ion con el campo es esa. Depende de la dirección de μ. La distribución de probabilidad del momento magnético en equilibrio térmico sigue la distribución de Boltzmann-Gibbs. Me dice que calcule la función de partición z y la energía libre, F, y me dice que a partir del cálculo de F encuentre el momento magnético promedio μ. A partir del cálculo de μ promedio, deduzca la expresión para la susceptibilidad magnética, o sea, chi, y simplifiquéla para el caso de campos magnéticos pequeños. Ahora, para el cálculo cuántico, tenga en cuenta que la proyección de μ en un campo puede tomar solo valores g, μ b y jz, con jz variando entre esos números, es decir, parece que es discreto, donde μ b es el magnetón de Bohr y g es el factor de Landé. Para este caso calcule z, f y chi, y me dice que compare el cálculo cuántico con el cálculo clásico del punto anterior. No hemos visto todavía algo de cuántica, lo vamos a ver después, pero ahorita les voy a mostrar que no es algo, digamos, relevante, o sea, no hay cálculos cuánticos a excepción de que solamente tengo que hacer cosas discretas. Pero primero, pues hagamos el cálculo clásico. Entonces, recordemos que la densidad de probabilidad canónica es E a la menos beta H gamma sobre la función de partición canónica, y la de función de partición canónica viene dada por esta medida de microestados, E a la menos beta H, listo. Entonces, nos está diciendo que ¿cómo se llama? El ion es libre de moverse en todas las direcciones. O sea, seguramente H será igual a, qué sé yo, P cuadrado del ion, ¿cierto? P cuadrado del ion sobre 2m. Si tengo, puedo tener obviamente m iones y cada uno es libre de moverse para donde quiera y con el momento que quiera. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta eso. Entonces, esto sería vector al cuadrado, un sub i, porque hay n iones. Listo. Pero ellos no están solos. Tienen una interacción que viene descrita por menos μ punto b. Esa interacción se da entre el dipolo, depende de μ, sí, perdón, del momento magnético y el campo magnético. Listo. Claro, ahora otra cosa, hay que tener en cuenta que cada uno me está diciendo que la lleva explicó cada ion paramagnético tiene un momento magnético, es decir, este momento magnético es para cada uno de los iones, y el campo magnético, pues ese sí debe estar en todo el espacio. Listo. Entonces, yo creería que este es mi hamiltoniano, pero aquí quiero pues primero ir viendo cuál sería mi espacio de fase. Mi espacio de fase sería, depende de los momentos, o sea, sería un P a la 3n, donde esto no es elevado, sino para describir el número de dimensiones que yo tendría en dirección de P. También tendría posiciones, a pesar de que el hamiltoniano no dependa explícitamente, pero sería bueno ponerlas. Y además tengo otro espacio, el cual es μ. ¿Sí? Este μ también es un vector, o sea que en principio tiene este número de dimensiones. Y este es mi espacio de fase. Mi espacio, sí, de fase. Listo. Ahora, en el video pasado habíamos reflexionado sobre el significado de esta medida y nos dimos cuenta que era una medida sobre el número de microestados.
Ahora, pero eso lo habíamos pensado aquí, en posición versus momento. No lo habíamos pensado para mu o para otro tipo de variables. Entonces es un problema porque ahora si tomo digamos esta flecha y expando, por ejemplo, esto que sé yo, esto es mu sub x, mu sub y mu sub z, y digo que voy a definir una medida de 3 mu, esto va a tener unidades de momento magnético. Ahorita no recuerdo qué unidades son las de momento magnético. Bueno, la cuestión va a tener unidades de momento magnético, y si ustedes se fijan esto no tiene unidades porque es un conteo de microestado, es un número. Si ustedes se fijan, pues claro, gamma es D3NR y D3NP. Claro, R por P, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de joules por segundo. Es decir, a ver, ¿de dónde vienen los joules? Esto viene de kilogramos, metro sobre segundo, listo, masa por velocidad, esos momentos, sí, y por metro. Ok, entonces si divido entre segundo y multiplico por segundo, obtengo joules, por lo tanto está bien. Y la constante de Planck también tiene esas unidades, joules sobre segundo, por lo tanto las unidades de aquí cancelan con las de acá y esto no tiene unidades. Es decir, la función de partición debe ser adimensional. Bien, pero esto ya no es adimensional. ¿Cómo hacer para que cuando yo lo tenga en cuenta en mi medida, pues esto salga adimensional? Seguramente habrá algo acá que me diga esto es adimensional, ¿sí? O sea, una constante, seguramente. Y eso hará parte de mi gamma. Recuerden que este gamma lo habíamos definido para el espacio de posición y momento, pero no lo habíamos definido para otro tipo de variables. Entonces hay que tener en cuenta que cuando tenemos otras variables debo contar sobre estas. Ok, si tengo en cuenta eso, debo tener cuidado, porque de lo contrario no nos va a dar el cálculo. Hay que tener muy claro eso. Listo. Entonces, ¿cómo cambiaría z canónico? Entonces, z canónico sería igual a, voy a escribir explícitamente de gamma, sería D3NR, D3NP dividido entre n factorial h a la 3n de mu. Pero ese de mu obviamente viene por cada una de las partículas, D3n mu. Y fíjense que aquí debo introducir un alfa. ¿Sí? Ok. Además debo tener en cuenta otra cosa. Resulta que el problema lidia con un mu o con todos los mu con una magnitud constante. Fíjense esto, tiene un momento mu cuya magnitud es constante, es decir, depende de la naturaleza del ion, etc. La cuestión es que es constante. ¿Cómo indico esa constancia? Es decir, resulta que estamos parados en una esfera, en este espacio. ¿Sí? Esto va a tener magnitud mu. Ok, eso simplifica los grados de libertad que puedo tener, porque ahora ya no puedo, por ejemplo, tener grados de libertad asociados a la magnitud, sino que todos van a caer en una esfera. Es decir, que el área de la esfera estará asociada al número de microestados posibles. Bien, he puesto aquí un alfa n porque obviamente debemos tener en cuenta ese factor. Y otra cosa, sí, aquí voy a poner debo poner esa restricción. Entonces, déjenme poner aquí
sobre mu igual a constante. Ahorita vemos cómo introducimos esa noción de que mu es igual a constante, pero bueno, también tengo que seguir escribiendo acá e a la menos beta sumatoria de i igual 1 hasta n de pi al cuadrado sobre 2m más, voy a poner aquí lo mismo y con beta. Esto es mu sub i producto punto b. Ok. Entonces, si tengo en cuenta esto, ¿qué puedo hacer? Voy a escribir por acá esto. Esta parte de la exponencial puede salir acompañada de esto. Y al final lo que vamos a tener es un hamiltoniano, perdón, es una función de partición libre. O sea, z free. Tengan en cuenta que acumulé, de hecho vamos a hacerlo aquí. Esto se mueve para acá. Esta integral solamente afecta a este pedazo. Y es que además son varias integrales. Perdón. Faltó aquí poner el e. Esto va con una e. Y esto es lo que vamos a llamar z free. Entonces ahí queda claro. Y esta otra integral pues queda para evaluar después. Bien, ahora sí veamos esta integral. Listo. Esta exponencial se puede ver como una productoria, ¿sí? De igual a 1 hasta n de todo esto. Y al final todas las integrales van a ser idénticas. Por lo tanto, voy a escribir esto. Voy a abrir un paréntesis grande y voy a poner aquí integral sobre mu constante o norma de mu constante. Ok, d3n mu. Y bueno, como ya vamos a ver, todas las integrales son idénticas, por lo tanto dejo el d3, dejo el mu y lo divido entre mi factor alfa por e a la beta mu punto b y todo esto elevado a la n. ¿Cómo doy a entender que esto es constante? Puedo introducir una delta de Dirac que dependa de la norma del vector mu. Entonces la delta de Dirac me dirá que esto es constante y ya no lo necesito más. Ok. Entonces habíamos visto que esto es raíz de mu x cuadrado más mu y al cuadrado más mu z. Y todo esto es igual a mu, es decir, menos mu. ¿Sí? Por la delta de Dirac. Listo. Entonces tengo este conjunto de varias integrales. ¿Cómo se hacen? Entonces, esto es una integral sobre una superficie. O sea, esto es z free. Y esto es una integral sobre la superficie. ¿Cuál es la superficie? La pelota. ¿Sí? La pelota tiene un radio r o radio mu. Por lo tanto, el elemento de área, un elemento de área, si uno recuerda de cálculo vectorial, sería mu cuadrado seno de teta de phi. ¿Qué sería este ángulo azimutal? Vamos a definirlo como lo siguiente. Voy a poner aquí mu sub y, mu sub x y por acá mu sub z, pero también voy a dirigir el campo magnético en esa dirección, es decir, escogí un sistema coordenado el cual esté orientado en dirección de b. Por lo tanto, un vector cualquiera acá forma un ángulo azimutal y este será mi vector mu.
Listo. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es, cuando sustituya ese elemento, será un μ cuadrado que sale de la integral de phi, y recuerden, de phi va de 0 a 2pi, y de 0 a pi va la integral con respecto a teta. Seno de teta, e a la beta mu b, y todo esto elevado a la n, y con mi factor alfa por acá, alfa. Listo. Entonces, ¿qué vemos? Recordemos, esta integral tiene dimensiones. Gracias a que hay una delta de Dirac, no va a tener dimensiones de μ al cubo, sino de μ al cuadrado. Fijémonos en que como hemos restringido todos nuestros grados de libertad a una esfera, ¿sí?, el número posible de microestados debido a la orientación de μ solo depende de los ángulos θ y μ. ¿Sí? Por lo tanto, recuerden, esto tiene que ser adimensional. La única forma de que esto sea adimensional es quitar el factor μ, porque el número de grados de libertad no depende de μ, es decir, hay que quitarlo. Por lo tanto, la constante alfa es igual a μ cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es z free integral de 0 a 2pi, que pues lo voy a hacer de una vez, esto es 2pi, y la integral de esto. Y me faltó aquí el hecho de que esto está con un producto punto, por lo tanto aquí va a haber un coseno, lo había olvidado. Esto está con un producto punto y esto va un coseno. Sí, porque μ es el vector que hemos dicho, pues, que tiene esta orientación. Teta pues es el ángulo que forma con b, por lo tanto el producto punto es μ b coseno de teta, y pues acompañado con beta. Ok. Es decir que debemos hacer esta integral, pero es fácil ver lo siguiente. Esto es la integral de menos 1 a 1 de coseno, o sea, diferencial de coseno, e a la beta μ b coseno. Todo esto a la n. Por lo tanto, a ver, esto es la integral de una exponencial que sí tiene un número que acompaña a coseno, y es que está evaluada de, o sea, tengo que sustituir todo el coseno por menos 1 y 1, es decir, evaluar la exponencial. O sea, que esta integral es sí, 2pi bueno, e sobre beta mu b beta mu b coseno, ¿sí?, con coseno evaluado, entre menos 1 y coseno evaluado en 1. ¿Sí? Pueden hacer una sustitución, pero va a dar lo mismo. Ok, al final esto es z free 2pi, y saqué el 2pi sin elevarlo a la n, mala allí. Listo. Y todo esto, claro, todo esto está elevado a la n. Ok, ahora si evalúo eso me da e beta mu b menos e a la menos beta mu b, y todo eso dividido entre beta mu b. Ok, y todo esto elevado a la n. Por lo tanto, z canónico para mi caso es z free 2pi
Ahorita elevo toda la n, voy a poner este paréntesis para acordarme. Eh, bueno, y pues esto quiero escribirlo de una manera más familiar, así que voy a multiplicar por 2. Y si divido entre 2 acá, me va a quedar un seno hiperbólico de beta mu b dividido entre beta mu b. Y todo esto elevado a la n. Perfecto. Por lo tanto voy a tener z free 4pi seno hiperbólico beta mu b sobre beta mu b y todo esto a la n. Listo. Después de tanto esfuerzo, esta es mi función de partición. Esta es la función de partición que me pide hasta aquí. Y bueno, la energía libre es fácil. Listo. La energía libre, F. Esto sería entonces el logaritmo, bueno, menos 1 sobre beta, el logaritmo de z canónico, el cual es menos 1 sobre beta. Y debo sacarle el logaritmo a esto. Entonces sería un logaritmo de z free más n, ¿cierto? Aprovecho las propiedades del logaritmo. Log de 4 pi seno hiperbólico beta mu b dividido entre beta mu b. Ok. Y cierro corchetes. Ok, ¿qué otra cosa me piden? Al final z free no lo voy a necesitar, así que pues al final podría quitarlo. Y me dice que a partir del cálculo de el promedio de mu deduzca la expresión para la susceptibilidad magnética. Las magnetizaciones a las que se refiere esto pues son orientadas en mu sub z. ¿Por qué llego a esa conclusión? Simplemente porque abajo me pide que haga pues ciertas cosas, pero para mu z, entonces me imagino que pues para poder comparar ambas en ambos cálculos, tanto en el clásico como en el cuántico, ambas deben ser lo mismo. Entonces aquí vamos a tomarlo como promedio de mu z. Listo. Vamos a ir abajo y aquí tenemos esta expresión donde pues tenemos nuestra energía libre de Helmholtz. Sería muy útil que esta expresión estuviese dada en términos de una cantidad intensiva. Ahora, Z free, pues yo la había escrito así durante todo el texto, durante toda pues esta explicación, pero hay que recordar que Z free está elevado a la n porque es básicamente la función de partición para una partícula. Y pues como tenemos n partículas, todo esto va a venir elevado a la n. Entonces déjenme introducir que Z free está elevado a la n porque, a ver, eso facilita la escritura y no estar mezclando cosas. Entonces, no importa, o sea, al final, por ejemplo, ustedes toman la función de partición de esto y va a quedar la función de partición de una sola partícula elevada a la n. Entonces no creo que haya problema por ese lado. Si es así, pues puedo elevar esto a la n y al final, pues por propiedades de logaritmos, puedo bajar la n como lo había hecho anteriormente con este sector. Entonces esto queda log free de una partícula por n. Entonces n. Bien, quiero pensar en algo que sería la energía libre por esto, ¿cómo se llaman estos? Estos se llaman por momento magnético, por partícula más bien. Entonces vamos a pensar en la energía libre por partícula. La energía libre por partícula sería la energía libre de Helmholtz dividido entre el número de partículas.
se escribe igual, salvo que ahora ya no tenemos n. Entonces va a ser, va a ser útil en unos momentos. Bien, entonces hemos definido la energía libre por partícula. Listo, entonces vuelvo a recordar la ρ canónica, z canónica y pues de manera explícita qué sería la función de partición para todo el sistema. Al final vimos que esto puede ser z fría, la n y el resto, ¿sí? Donde esto pues sería la función de partición para n partículas, porque con digamos un momento magnético mu constante y pues ya saben por qué viene este delta de Dirac. Pero también sería útil tener la función de partición de una sola partícula. Por lo tanto, pues ¿qué pasará con la función de partición de una partícula? Será lo que esté aquí adentro, lo que esté adentro del paréntesis, y pues aquí como también hay un z free, esto acompaña a esta función de partición. Ahora, recordemos, la función de partición básicamente es la normalización de una densidad de probabilidad que todavía no está normalizada. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular promedios? Pues, otra vez, si esto es la densidad de probabilidad no normalizada, ¿sí? Porque recuerden, esta es la medida de integración que me cuenta el número de estados. Entonces, simplemente debo poner aquí adentro mu z. Porque no va a ser tenida en cuenta en z free porque esta depende de otras variables, r y p. Entonces no la voy a poner allí. Y recordar que este mu es constante, no es un número, es decir, no es la variable de integración. Sí, no es la variable de integración. Este mu es constante, el cual está metido aquí en esta delta de Dirac. Por lo tanto, aquí podremos poner, si quiero calcular un promedio, mu z, este mismo cálculo, e a la beta mu punto b. Y además, como quiero calcular, bueno, esto sería la densidad de probabilidad no normalizada, pongo aquí mu z en medio. Y ahora si quiero normalizarla, debo dividir entre la función de partición, que es el factor de normalización por excelencia, z free, z mu, de una sola partícula. Por lo tanto, z free se cancela y lo único que tengo es z free, perdón, tengo toda esta expresión de acá arriba dividido entre z mu. Ok, también habíamos visto que yo puedo pasar a coordenadas esféricas, pero a la vez pues también estoy integrando sobre un cascarón, o sea, sobre una superficie. No estoy integrando sobre un volumen. Esto no va a mu, sino que va a mu cuadrado. Listo. Entonces, lo que termina pasando es que cuando paso a integrar sobre una superficie, por acá vendrá un mu cuadrado y el elemento de volumen, el elemento de ángulo sólido, y bueno, la parte que depende de mu cuadrado cancelará a este mu cuadrado de acá abajo. Por lo tanto, toda esta función de partición se puede ver como integral de 0 a 2pi de phi, y la integral de 0 a pi de teta seno de teta. Y pues hemos pasado a coordenadas esféricas. Mu z es igual a mu coseno de teta. Por lo tanto, aquí habría un mu coseno de teta. Y en la exponencial aparece e a la beta mu b coseno de teta. Claro, si ustedes pueden ver que básicamente mu coseno de teta es mu z.
Entonces no es muy loco hacerlo lo siguiente. Ah, bueno, y pues también la función de partición que básicamente será esta misma. Voy a ponerlo, voy a ponerlo acá, mu z, z mu, perdón. Ok. mm, y esta función de partición, pues también si hacemos el mismo proceso se convierte en lo mismo que está acá arriba, pero sin mu coseno. Ahora, ¿cómo puedo pensar el mu coseno? Pues se puede pensar como la derivada con respecto a b. Vamos a ver. Si derivo con respecto a b, z mu. Vamos a ver, este es un intento, esto no, esto es un intento nada más. Entonces recordar, z mu, ¿qué sería? Sería, vamos a poner acá de b, z mu sería integral de 0 a 2 pi, integral de 0 a pi, entonces de phi, de teta, seno de teta. Como es z mu, no tiene mu coseno, sería e a la beta de mu coseno. Por lo tanto, si derivo esto con respecto a b, entonces esto sería esto mismo, pero ¿qué es lo que baja? Baja beta, baja mu coseno de teta. Es decir que se parece a la expresión de acá arriba, pero con un excedente, con beta. Por lo tanto voy a poner 1 sobre beta. Ok. Si pongo 1 sobre beta, esto cancelará el beta. Entonces 1 sobre beta y eso cancela a beta. Y así logramos obtener la expresión de arriba. Entonces pongamos esto acá. Y por acá queda entonces el resto. Listo. Y ahora pues me faltaría dividir entre z, z mu. Por lo que si divido entre z mu, al final lo que voy a obtener sería 1 sobre beta y 1 sobre z mu derivada con respecto a beta z mu. Y esto simplemente es 1 sobre beta logaritmo derivada, perdón, con respecto a b del logaritmo de z mu. ¿Sí? Listo. Por lo tanto, vamos a sustituir esto acá. Ya hicimos este razonamiento. Llegamos a la conclusión de que esto debe ser igual a 1 sobre beta derivada con respecto a b de log de z mu. Ok. Entonces, esta integral debe ser esto, pero esta integral es esto. Por lo tanto, concluimos lo siguiente. Ya hice este razonamiento, voy a borrarlo. Este razonamiento también voy a borrarlo para escribir que esto es el promedio de mu z. Ok. Pero esta expresión es familiar, vamos a ver por qué sería familiar. Fijémonos en que si a f la debemos dividir entre n, ¿sí? ¿Y acá qué he hecho? Ah, bueno, y he llamado z mu a esto, ¿sí? Claro, entonces vamos a ver. Bueno, tenemos que todavía hacer unos pasos extra y ya. Y creo que va a salir algo que todo el mundo ya conoce, pero aún así quiero
quiero que no haya duda con absolutamente nada. O sea, listo. Entonces, habíamos visto que sí, f es log de z canónico, pero recuerden, esto es menos 1 sobre beta. A ver, log de z canónico. Y recuerdo, bueno, que sí, log de z canónico. Pero z canónico era z a la n free y z mu a la n. Entonces esto se va a dividir básicamente en dos partes. 1 sobre beta. ¿Sí? Mm, log. Y bueno, y esto n z free. em, menos 1 sobre beta n log de z mu y listo. Esta sería la energía libre asociada a a una partícula, a partículas libres, listo, o a más bien a traslaciones. Y este sería la energía libre asociada a momentos magnéticos. Por lo tanto, ¿qué pasa si definimos la energía libre por partícula pero de momentos magnéticos? Fíjense que la energía libre tiene dos componentes, de traslaciones y asociada a los momentos magnéticos. Momentos magnéticos. Sería F de momentos magnéticos. Y si eso lo divido entre n, pues lo que obtengo es 1 sobre beta log de z mu, que es muy parecido a lo que tengo allí arriba. Entonces, podemos decir que, ¿qué es esto? Esto es, voy a poner aquí un signo menos, la derivada con respecto a B, o sea, respecto al campo magnético, de F de momento magnético. Es decir, de la energía libre asociada a un momento magnético. Listo. O sea, hicimos un montón de cosas solamente para llegar a esta conclusión, pero es que usualmente siempre parten de esto, ¿sí? De momentos magnéticos y esto. Y yo quería mostrar todo el proceso de desacoplamiento entre free y ZMU. Es decir, que si me preguntaban solamente sobre ZMU, yo no tuve que haber en ningún momento incluido ZFree porque al final se va a cancelar. Siempre se va a cancelar. Ok, listo. Entonces, dicho esto, vamos a eh, vamos a borrar esto y vamos a calcular eh, esta, esta energía por momento magnético. Entonces es una energía libre. Debemos ahora calcular esta energía libre por un momento magnético. Entonces aquí sustituí simplemente la expresión que habíamos obtenido para la energía libre por partícula, y por recordar que esta parte no nos interesa, no va a contribuir, sino que va a contribuir esta. Entonces si lo pongo acá, pues da esto. Entonces puedo aplicar propiedades de logaritmos, o sea, menos 1 sobre beta log de, y al final necesito sacar la derivada con respecto a b, listo. Bien, entonces derivamos esto. Tengo aquí un beta,
mm, cuando derivo este logaritmo va a quedar un 4pi seno de esto más, bueno, y por la derivada de eso arriba, 4pi coseno de eso, lo cual me va a dar coseno sobre seno, lo cual es cotangente beta mu b. Listo. Entonces esa es la derivada del primer término. Esto se va y lo que obtengo es esto. Listo. Acá. Más 1 sobre beta derivada de esto con respecto a b. Pero cuando derivo esto me queda beta mu b, beta mu. Esto y esto se cancela y eso no aporta. Entonces, como no aporta, al final lo que obtengo es 1 sobre b. Bien. Ah, y me faltó, obviamente, faltó la derivada con respecto a b de la interna para aplicar regla de la cadena. Entonces esto es beta mu. Sí, me faltó. Perdón. Listo. Y al final sí, cancelo este beta que se cancela con este beta de aquí. Sí, me faltó el de la regla de la cadena. Ok, al final, ¿qué es lo que obtengo? Todo esto. Ok, y eso lo puedo sustituir aquí. O sea, esto, ¿qué es? Mm. Mm. Entonces, sí, lo sustituyo acá. Cotangente, bueno, voy a factorizar mu. Cotangente de beta mu b. Ok, menos 1 sobre beta mu b, porque he factorizado esto. Listo, este sería el momento magnético promedio en dirección z. Vamos a calcular ahora lo que sería la magnetización. La magnetización es más que la cantidad de momentos magnéticos por unidad de volumen. Entonces ya tenemos el momento magnético o el promedio del momento magnético en z. Pero teníamos n partículas y tenemos un volumen b. Entonces vamos a definir de esta manera la magnetización. Esto ya, pues como hemos visto, esto simplemente es n sobre b por la cantidad que está arriba. Cotangente hiperbólico. Listo. Y al final vamos a calcular la magnetización, o más bien la susceptibilidad. Y bueno, y pues primero toca definir qué sería la susceptibilidad. Entonces, cuando yo tengo digamos, cierta cantidad de magnetización, pongámosle en dirección de z, esto será igual a, o proporcional al campo magnético H aplicado. Y la constante de proporcionalidad será chi, es decir, la susceptibilidad. ¿Cómo podemos interpretar chi? Lo podemos interpretar como el cómo varía la magnetización, en este caso en Z, este va a ser un Hz, que pues para nosotros es B, dividido entre H. Recordemos cuál es la relación de H con B. Entonces, B es igual a mu veces H. Mu sub 0 veces H. Esto es permitividad magnética o permeabilidad magnética. Creo que es permitividad.
Listo. Entonces vamos a definirlo así. Esto es la derivada de mz con respecto a... No tengo h, sino que lo tengo en respecto a b, pero pues puedo hacer una regla de la cadena. Listo. Y vamos a ver el límite donde b es muy pequeñito. Si b es muy pequeñito, ¿qué sucede? Yo había preparado una aproximación, la cual es tomar a cotangente como esto. Resulta que cotangente no se puede expandir en series de Taylor alrededor de cero, que es básicamente decir que quiero aproximar cotangente alrededor de campos magnéticos pequeños. Eso no se puede hacer. Lo que sí admite es una serie de Laurent. Hacerlo es un poquito truculento, requiere paciencia, pero al final da esto. Pueden verlo en Math Overflow o en estas páginas, o Physics Overflow creo que está, una aproximación de este estilo. Listo. Y ahí les dan como todo el proceso. Involucra una expansión en una en series, ¿cómo se llaman estas? 1 sobre 1 menos x, a n x a la n. Bueno, en estas series, que ya no recuerdo el nombre. Y bueno, perdón, y acá sería una sub n. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Ah, serie geométrica. Una expansión en serie geométrica. Listo. Entonces, ustedes pueden chequearlo allí. Bien. ¿Qué sería la derivada de... Ah, yo porque puse mz. Ah, sí, listo. La derivada de b con respecto a h. Y también vamos a aproximar esto con esta, digamos, con esta definición o esta aproximación de cotangente. Hagamos primero la aproximación de cotangente. Esto es n sobre b mu, y cotangente es 1 sobre beta mu b más beta mu b sobre 3 menos 1 sobre beta mu b. Y esto es una aproximación. Esto se cancela y por lo tanto tenemos que la magnetización es igual a n sobre b mu beta mu b sobre 3. Ok, no hay más. Y ahora sí calculemos la susceptibilidad con esta aproximación, la cual pues da bastante simple. Primero, ¿cuál es la derivada de b con respecto a h? Pues mu 0. La derivada de mz con respecto a b será n sobre b mu cuadrado beta b sobre 3. Listo. Después de tantos cálculos hemos calculado la susceptibilidad y la magnetización. Sí, la magnetización. Eso es lo que hemos calculado. Ahora sí, esta es la parte clásica y vamos para la parte cuántica. Entonces, los espero en el próximo video.